Hoy vamos a hablar con Vicente Sanfeliu, director de la agencia de comunicación Socarrat Studio. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre la capacidad de reinventarse, la creatividad a la hora de crear proyectos, cómo enfrentarse a algunas crisis, algunos nuevos retos y cómo seguir hacia adelante, sea como sea, con lo que nos traiga la vida. Recuerda que este podcast de la tribu de gente extraordinaria, si te gusta, compártelo, déjanos un comentario en iVoox. Y si crees que esto le puede ayudar a alguien, pues compártelo y ayúdenos a difundir este mensaje. Sin más dilación, aquí tenemos a mi amigo Vicente Sanfeliu. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Un placer estar aquí contigo. Igualmente, tío. La verdad es que tenía muchas ganas de entrevistarte porque la amistad que tengo contigo, sé el carácter que tienes y la mentalidad que tienes, la verdad, y tengo muchas ganas de entrevistarte y sacarte con esta entrevista ese jugo que espero que la gente saque de todas tus historias, porque evidentemente yo conozco muchas de ellas y sé que son súper apasionantes. Voy a volver a contarte algunas de ellas. Me parece fenomenal, así todo el mundo podrá sacar sus propias conclusiones y sus puntos importantes que les puedan sumar a ellos. Explícanos un poco tu historia en Nueva York. La realidad es que tuve una empresa de limusinas en Nueva York, ¿no? Eso fue así. ¿Y cómo sucedió? Pues yo creo que como vienen las cosas, cuando tienes hambre de crear proyectos, constantemente estás visualizando dónde hay un proyecto para hacer o dónde hay un negocio para emprender. Y en este caso coincidió con que se abrían las líneas aéreas, un puente aéreo directo desde Valencia a Nueva York, que abrió Iberia y con la oferta pues podíamos viajar a Nueva York por muy barato. Creo que fueran, no sé si fueron en su día 35 euros. Vaya. Una cosa exageradísima. Y nos juntamos un grupo, nos fuimos a Nueva York, visitamos Nueva York por primera vez. Y íbamos con la confianza de que, bueno, todos, uno chapurreaba un poco de inglés, el otro no, pero bueno, estaba yo que hablaba, vamos. El Spanglish. El que más inglés hablaba era yo, te puedes imaginar, me defiendo, pero la realidad es que te das cuenta de lo paletos que somos, ¿no? De la visión que tienes de pueblo antes de salir de la caja, que eso es otra cosa que recomiendo a todo el mundo, viajad muchísimo, salid y ver mundo, porque es una de las cosas que más te van a abrir la mente. Y esto es un buen ejemplo. Yo desde Valencia a Nueva York, o sea, como si fuese lo mismo, como si fuéramos a aterrizar en Manises y fuésemos a ver Valencia al lado del aeropuerto. Todo el mundo nos había dicho no os preocupéis, que allí todo el mundo habla español, no os preocupéis, que aquello al final está lleno de hispanos, pero la realidad es que cuando llegamos a Nueva York lo primero que nos encontramos es que el aeropuerto estaba muy lejos de Manhattan, muy lejos. Doy fe. Y lo siguiente es que el autobús y la Grey Line y todo esto de lo que nos hablaban, que está súper sencillo, cuando bajas del avión están los carteles y te lo indican, no te lo indican tan claro, nada está tan claro como toda la gente te explica. Luego están los taxis, pero primero tienes que salir de un aeropuerto que es 100 veces el de Manises. Allí todo está sobredimensionado, es exagerado, y de repente te empiezas a notar pequeño, empiezas a darte cuenta de que aquello te supera un poco y que no se ajusta a las previsiones que tú tenías. Tú te habías hecho la idea de que lo tenías todo bajo control, y en absoluto. Y además nadie habla español. Es mentira. O sea, hay muchísimos hispanos, pero es verdad que el hablar español en puestos de trabajo, de lugares así como el aeropuerto, está mal considerado por ellos mismos, por los hispanos. Y hablan inglés y no es tan sencillo conseguir que te hablen en español. Y esa fue nuestra primera llegada, la primera en la frente, ¿no? Nadie nos hablaba en español, no hablábamos bien inglés, no encontrábamos la Grey Line, no sabíamos cómo llegar hasta Manhattan, no teníamos nada precontratado, porque todo era tan fácil. Saliendo de tu zona de confort directamente. Totalmente, esa fue la realidad. Y bueno, aquí se nos acercó un chico que se llamaba Alfredo, y nos dice: ¡hola, chicos! Mira, estoy viendo que vais un poco perdido. Yo sí quería ir a Cerco. Claro, era venezolano y nos proponía subir en una furgoneta, en una van que tenía allí para llevarnos a Manhattan. Claro, vas advertido desde España: no cojáis transporte que no sea oficial y que no sea público y tal. Y claro, aquel chico nos decía: estoy fuera aparcada, y la veías, y una negra con los cristales tintados, y daba miedo, ¿no? Enfrentarse a aquello. Y le dijimos que no, por supuesto. Dando vueltas, éramos 4 parejas, y dando vueltas por allí. Bueno, la Grey Line, mira, parece que es por allí, pero bueno, ¿y por qué no cogemos un taxi? Pero sí, pero los taxis, ¿dónde están? Es que todo esto es muy grande, es que realmente era muy grande, y estamos en una terminal que no era desde la que teníamos que coger realmente luego
el autobús. Luego con el tiempo nos enteramos de lo lejos que estábamos todavía de coger el autobús y de dónde estaban. Total, que cuando llevamos un rato decimos, a ver, somos... Pido disculpas ya porque estamos al lado de un sitio muy chulo, pero ahí hay una vía de tren. Contra eso no podemos hacer nada, así que nada, no pasa nada. Éramos 4 parejas, de manera que nos planteábamos qué va a pasar. Si somos 8, o sea, aquí no pueden con nosotros. Claro, podrían si quisieran, pero bueno, la realidad es que esa es la mentalidad. Así nos envalentonamos un poco y dijimos, oye, Alfredo, entonces, ¿cuánto nos cobras por ir hasta Manhattan? A ver, pues son 8 personas, les cobro $20, no sé si eran $80 en aquel momento. Y nos salía más barato que coger un taxi. Y dijimos, pues nada, vámonos con Alfredo. Nos fuimos para afuera, cargamos las maletas, nos santificamos, no sabíamos muy bien qué iba a suceder, nos metimos en la furgoneta y ahí empezó una de los viajes más chulos de nuestra vida. Eso fue una gran lección, porque tal y como salimos, nos dice, bueno, ahí tienen una nevera, que habrán cervezas frías por si quieren tomarse alguna y tal, y abrías y estaba la nevera llena de cervezas. Paramos a mitad de camino porque quería comprar más, porque vio que éramos muchos y que no te llevaba suficientes, y nos cargó la maleta de cervezas. Cuando llegamos, siempre desde Valencia, el puente, acabas llegando al atardecer, con lo cual tú llegas a Nueva York de noche o anocheciendo. Y este señor lo sabía, este hombre tenía claro el horario, con lo cual cogió el puente de Brooklyn, que era el bonito, y cuando cruzamos, y giras una curva, te enfrentas de repente de frente al puente de Brooklyn al anochecer con todo el skyline encendido, que es una auténtica barbaridad, tú lo has podido ver, y nos puso el New York de Frank Sinatra. Claro, o sea, nos hizo el show completo. Y llegamos, claro, pues nos habíamos bebido 3 cervezas. Estábamos viéndole el skyline. Estaba sonando el New York de Frank Sinatra por los altavoces. Toda la experiencia, vamos, Nueva York. Nos había salido bien, era perfecto. O sea, de repente aquella había sido una experiencia magnífica. Con lo cual nos dimos cuenta de que había que jugársela, ¿no? A veces, y de que había que arriesgarse. Nos salió muy bien, volvimos a España. Después de haber disfrutado allí, porque bueno, mantuvimos más conversaciones con Alfredo, cogimos una limusina, nos llevó a dar una vuelta por Nueva York, nos presentó a otro amigo que tenía limusinas y que nos hacía buen precio, y disfrutamos de lo que aquí siempre se ha considerado una horterada, ¿no? Que es coger una limusina y salir por ahí. Y volvimos, después de haber recorrido Nueva York, de haber subido en el van y en la limusina y tal, volvimos a España, y volviendo a España en el avión, recordábamos todo lo que habíamos vivido en Nueva York, toda la experiencia que había sido, pero resultaba que una de las cosas que más habían conseguido que esa experiencia fuera distinta era el haber conocido a Alfredo y a Carlos, que fue el otro responsable de las limusinas que nos presentó después y que nos llevó por toda la ciudad, y aquello marcó una diferencia fundamental. Y cuando volvimos dijimos, esto lo tiene que poder disfrutar más gente, esto tiene que poder hacerse llegar a los españoles que, como nosotros, se creen que Nueva York es más fácil, o incluso no se atreven a ir a Nueva York por la barrera idiomática, y de repente pueden tener una experiencia como esta. O sea, entiendo, Vicente, de toda la historia que me dices, aparte conociéndote, tú estás contando que cuando llegaste allí viviste ciertas necesidades, y lo que muchas veces esas necesidades nosotros lo vemos como problemas, otra persona los puede ver como una solución. Y ahí a vosotros entiendo que este chico con la limusina tonto no estaba. Ahí dijo, ¿os hace falta esto? Yo lo tengo. Ah, mira, además ahora tenéis esto. Mira, si queréis esto, unas cervecitas también las tengo. Casualmente, mira, ahora vamos a pasar por aquí. O sea, que de ahí saco que de donde hay un problema, una escasez, un miedo, pegándote un poco al coco, puedes solucionar problemas que al final son pues una creación de una empresa, que entiendo que es a partir de ahí cuando tú en ese viaje empiezas a pensar, uy, esto de aquí... A nosotros realmente lo que nos encendió la bombilla fue precisamente notar que habíamos solucionado una necesidad que nosotros mismos teníamos, que la habíamos solucionado de una forma tan reconfortante y que nos había dado a cambio una experiencia tan potente. Y luego algo que yo creo que ha marcado todos los proyectos que he hecho a lo largo de mi vida, aquello me enamoró. Y como me enamoró y me emocionó, tenía la necesidad de transmitirlo y de contarlo. A mí siempre me ha gustado mucho contar historias que emocionan y transmitir emociones. Por eso yo creo que soy tan melómano y me gusta tanto la música, porque creo que la música es uno de esos caminos
que Correcto. se utilizan para Sí, tocar el corazoncito, para manipular las emociones de la gente. Eso hay que ver una película Sí, con y sí. sin banda sonora. La diferencia es brutal. Entonces, a mí siempre me ha gustado eso, el emocionar. Creo que me dedico al arte, al diseño y a la creatividad precisamente por esa capacidad de transmitir emociones. Y ahí yo notaba que había una emoción tremenda para poder hacer que la gente la viviese y la disfrutara. Porque Que yo sumara a yo esa la había experiencia. vivido y creo que eso tenía que vivirlo más gente. Y así fue, con uno de los que me acompañaron en el viaje. Nos pusimos a darle vueltas, los dos estábamos emocionadísimos, pero tío, tú has visto, es que nos lo hemos pasado, es que ha sido chulísimo, es que nos llevaba con la limusina, es que al final sacábamos números y había salido más barato que coger taxis, había sido magnífico. Y volvimos a España, ¿y por qué no lo montamos? ¿Y por qué no creamos una agencia de tours en España que pueda canalizar a turistas hacia Nueva York y aseguremos que te van a recoger choferes españoles o choferes que van a hablar en español, donde, bueno, fuimos haciendo crecer un poco la idea y aquello acabó convirtiéndose en Business Travels to America, que se leía con las siglas Vete a Nueva York. Ajá. Queríamos hacer justo ese guiño, ¿no?, de ser una empresa Qué original. con un nombre en inglés que te estaba contando algo en español, Ujú. porque íbamos a hablar en español con todos nuestros clientes, ¿no? Entonces animábamos a Vete a Nueva York. Lo lanzamos, fuimos una de las primeras empresas que tuvo venta online en España. Y internet en aquel momento estaba empezando y nosotros nos lanzamos a dar difusión por internet y creamos pues paquetes de tours turísticos, todos en español, que te permitían descubrir la ciudad desde un punto de vista, los rincones donde se habían rodado películas, o descubrir las luces de la ciudad por la noche, o hacer una ruta gastronómica por Nueva York. Cerramos acuerdos en exclusiva con las operadoras de transporte de allí, con dos empresas en concreto. Ujú. Una que gestionaba las vans, los vehículos, los Lincoln y las furgonetas, y otra que era exclusiva de limusinas, con las dos personas que conocimos el primer día, con Carlos y con Alfredo. Mira tú, Fueron las hombre. dos personas con las que luego acabamos colaborando, cerramos el acuerdo, hacíamos viajes aprovechando los puentes para poder, porque claro, yo en aquel momento estaba trabajando en Lladró, como has dicho Lladró. antes, y aprovechamos que había un puente, aprovechamos que había unas vacaciones para poder volar a Nueva York y cerrar los acuerdos o firmar contratos. Lo hacíamos vía telefónica o por fax, porque claro, entonces no había WhatsApp, no estaban las comunicaciones tan evolucionadas como ahora. Y bueno, sí, ahora lo veo con la distancia y digo, ostras, qué narices tuvimos, porque hubo ocasiones en las que llegabas allí sabiendo que te ibas a reunir y dependía de esa reunión y del rato que ibas a pasar con ellos en una zona de Brooklyn donde te habían citado, que les emocionaras, que les convencieras, que quisieran trabajar contigo y que volvieras con los contratos firmados, porque no teníamos una segunda oportunidad. Claro. Bueno, pero es muy importante que tú ya ibas ahí, tú ya te movías en el puesto que tenías de trabajo en Lladró, tú ya tenías, digamos, una confianza en ti mismo, en el saber qué es lo que quieres, cómo lo quieres hacer, ¿no? Que no estabas trabajando en algo que decías, estoy haciendo un trabajo que no me aporta, sino realmente estabas aportando, o sea, ya tenías tú una visión de a dónde querías ir y eso Sí. supongo que te ayudó. A ver, este proyecto, el proyecto de Nueva York, sí que reconozco que lejos de la situación en la que se encuentra mucha gente, que inicia un proyecto desde tener una mano delante y otra detrás, trabajar desde una empresa que te paga un sueldo todos los meses resulta mucho más cómodo, lógicamente, que empezar un proyecto emprendiendo a pelo, como sí ha sucedido en el futuro, ¿no?, de esta historia, cuando creé Socarrat Studio. Pero la realidad es que era un proyecto tan irreal, tan difícil de imaginar que ibas a hacerse que iba a existir, que íbamos a crear la empresa, que tuviéramos unas oficinas en Valencia, en la calle Caballeros, chulísimas, que nos iban a empezar a contratar, que íbamos a salir en todos los catálogos de las agencias de viajes de España, que nos iban a aceptar y que nos iban a entrevistar prácticamente todas las televisiones. Fue alucinante. El otro día, con mi amigo José Orks, en la primera entrevista, él hablaba que los límites te los pones tú. O
O sea, no existen, y entiendo, tú a lo mejor ahora vas y le dices a alguien, mira, vamos a montar una empresa estando en Valencia que vamos a hacer servicios de limusinas, tal, en Nueva York, y más de uno diría, es imposible, o sea, eso ahora no me entra. Entonces, me gusta mucho eso porque va mucho con la historia de que los límites te los pones tú. Hoy en día, además, con la tecnología que tenemos, te permite, pues bueno, igual que yo, tengo mi tour operadora, que vendemos tours a Australia, a Brasil, a donde sea. Cuéntanos un poco, Vicente, por el tema de lo que estamos hablando, de todo el tema de reinventarse, de cuando vienen problemas en la vida. ¿Qué ocurrió? ¿Qué famoso hecho histórico ocurrió en la ciudad de Manhattan? Estamos hablando de que BTA Nueva York nació en el 99. Durante el 2000 estuvimos operando, estuvimos funcionando y creciendo muy bien. De hecho, es una empresa que funcionó de maravilla y nos hizo crecer. La empresa creció, empezamos a tener empleados, empezó a funcionar muy bien, nos contrataban con unos tickets altísimos porque no eran servicios especialmente baratos y aún así había un público que nos descubrió y que lo disfrutó. Y así llegó 2001. ¿No? 2001, creo que todos recordamos lo que sucedió en Nueva York. Pues bueno, cayeron las Torres Gemelas. Como suele decir, todos recordamos lo que estábamos haciendo en ese momento, dónde estábamos. Correcto. Y el aire que estábamos respirando. O sea, fue un momento en que se congeló el planeta y bueno, nosotros teníamos justamente allí nuestra base de operaciones. Era Nueva York, el corazón de BTA. Aún recuerdo cuando nos llamaron para hacer el último servicio, ¿no?, que hicimos, que fueron nuestros trabajadores de allí para informarnos de que les habían pedido desde los cuerpos de seguridad del Estado que todos los que tuvieran vehículos para recoger heridos y muertos, pues que los enviaran y así hicimos. Vaya momento, ¿no? Que mira que la vida nos pone cosas, pero ¿quién imaginaría que algo iba así y iba a pasar? Sí, porque al final tú montas un proyecto, montas una empresa y siempre la montas creyendo que el que no debes de fallar eres tú. Me parece que es súper importante lo que dices porque al final hay que ser conscientes que tú puedes hacer las cosas, es importante que hagas las cosas de la mejor forma y de la mejor manera que tú puedas, pero también hay que ser consciente que la vida da muchas vueltas y qué vamos a decir de lo que está cayendo ahora mismo en la actualidad, este año con el tema del COVID. Y bueno, entonces entiendo, cuéntame, cuando te llaman y pasa esto, entiendo que de alguna forma Nueva York se bloquea. Entonces... Nueva York fue un año prácticamente de negocio cero en Nueva York. El turismo se congeló, todos sufrimos en nuestras carnes el cambio que ha sufrido y que hoy en día sigue existiendo en los aeropuertos, el aumento del control, los controles de seguridad, pero aquello se transformó en una zona cero, llena de cascotes, llena de polvo, llena de restos, donde solo visitaban 4 morbosos, porque realmente los únicos que acabaron visitando Nueva York durante ese año fueron pues, los que querían ir a ver aquello. Pero la realidad es que se paró el turismo por completo. Cerraron espectáculos de Broadway que llevaban décadas abiertos, cerraron tiendas, cerró absolutamente todo. Y nosotros pues aguantamos durante 6 meses la empresa. ¿Cómo fue? Quería preguntarte eso. ¿Cómo reaccionaste tú, ¿no? Cuando a la fuerza, por motivos externos a ti, la vida te está diciendo que la empresa hay que cerrarla, que tú estás peleando por lo que puedes, pero ha pasado algo y no puedes. ¿Tú cómo reaccionaste a eso? ¿Te viniste abajo o cómo fue? ¿Cuál fue tu actitud ante esa adversidad? Terminar las cosas es muy feo, siempre, en general. Es como terminar una relación de pareja larga o como terminar... es que es acabar una empresa, ¿no? Es que terminar es un proyecto que para ti es un proyecto de vida, es un proyecto en el que confías y querrías que creciese y seguir y ser viejo y que lo heredarán tus hijos y de repente ha terminado y es feo, es duro porque al principio tienes que cortar relaciones con mucha gente con la que habitualmente trabajabas, tienes que gestionar pagos, tienes que ver de dónde sale todo ese dinero, ¿no? Para terminarlo todo, el gestionar con la gestoría los cierres o el dar de baja la SL, en fin, todo. Cosas poco placenteras, vamos. Es un final que encima si no es buscado, pues todavía es más doloroso. Aunque sí que es cierto que creo que justamente de los finales y de este tipo de situaciones es de las que más se aprende. Como siempre se suele decir, se aprende mucho de lo bueno, pero se aprende más de lo malo.
Y la realidad es que es así. Luego con el tiempo miras lo que aprendiste de aquello, lo que yo aprendí de aquella situación, y yo aprendí muchísimo. Aprendí a tener independencia, a dejar mi zona de confort aparte y lanzarme, a pesar de tener mucho miedo, porque pasamos muchísimo miedo a esto saldrá, no saldrá, nos cortarán, nos quitarán un riñón un día de estos aquí gestionando, no sé, era muy loco, porque además yo ahora tengo 47 años. Yo era un chavalín. Se suelen ver las cosas de diferente manera, ¿eh? Los egos y los miedos y todo se suelen afrontar de forma diferente. Y yo conociéndote, Vicente, desde que ahí no te conocía yo personalmente todavía, pero los años que nos conocemos, la verdad es que hemos estado unos cuantos fregados, la verdad. Y te conozco y sé que tú eres de coger al toro por los cuernos. Y esa es la actitud de la vida, porque al final nos podemos equivocar, a veces no salen las cosas como queremos, pero esa mentalidad, ¿no? Ese mindset de decir, bueno, pues esto no ha funcionado, conociéndote. ¿Cuál fue tu siguiente jugada? Una vez vi aquello falló, empezaste, supongo, a plantearte, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora cómo fue eso, no? ¿Qué empezó a moverse por dentro? Como comentaba antes, es cierto que en ese momento yo tenía la suerte de seguir trabajando en Yadro, lo que me daba una cierta seguridad, pero sí que es cierto que yo no podía estar quieto. La cabeza la tienes en marcha constantemente y de hecho, a continuación monté uno de los primeros negocios de venta de ilustraciones online. O sea, me dediqué a crear ilustraciones, las ponía a través de internet, las vendía, o sea, creé una especie de banco de imágenes que ahora son tan famosos, ¿no? Pues entonces no existían y yo me dediqué a hacer un banco de imágenes de mis ilustraciones. Pues yo hacía moviendo dibujos, no dejaba de dibujar constantemente. Y nunca has dejado, de hecho. No paro, o sea, es algo que me cuesta hacer. Entonces, pues todo lo que dibujaba y que no era para ningún cliente o no era para ningún trabajo en concreto, lo vectorizaba, lo dejaba bien acabadito y lo subía para que la gente lo pudiera utilizar o comprar. De hecho, se llamó freeillustrations.com y llegó a funcionar y a tener su recorrido. ¿Sigue estando en marcha? No. Ah, vale. No, terminó con la llegada de los bancos de imágenes profesionales. Ajá. Que te ofrecían de todo, por mucho menos dinero, en fin, pues la ley de la oferta y la demanda. En mi caso, pues me quedé fuera del mercado, ajá, pero tampoco me importaba, era un juego. Aquello me apetecía, sobre todo porque me apetecía aprender a las reglas de la venta por internet, me apetecía ver cómo funcionaba aquello de hacer un intercambio de un archivo digital y que te pagaran por ello. Todo ese tipo de historias. Siempre me ha gustado la tecnología mucho. Y al final, pues eso yo creo que me ha ayudado a avanzar y a crear proyectos utilizando tecnología siempre. Pues soy un tecnócrata absoluto. Con me gustan mucho los aparatitos y las chispitas. Entonces, en aquel momento era una cuestión de aprender, y es verdad que tiempo más tarde me ha servido mucho lo que aprendí entonces para poder crear después páginas web o tiendas online, etcétera, y estar al día. Y a ti, aquello que pasó en ese momento, ¿tú lo tomaste como una derrota? O sea, ¿lo tomaste como algo personal? Evidentemente fue un factor externo, o sea, que no fue algo que viste, que fallaste en ti, que muchas veces pues montamos una empresa con toda la ilusión del mundo, pero por A o por B puede fallar. A veces es por tu propio interés, por no hacer bien las cosas o por factores externos. ¿A ti eso te creó como más dudas o más miedos? ¿O simplemente dijiste, bueno, esto ha sido así, la verdad es que he aprendido todo esto y ahora mis próximos proyectos o lo que tú pensaste en ese momento, digamos, te afectó de alguna forma a tu estado emocional de, no sé si es que yo hago mal, si... En realidad no. A ver, yo siempre he dicho que yo he aprendido... Cuando creé Vete a Nueva York, fui muy, muy precavido y muy cuidadoso. Siempre me ha gustado tenerlo todo bajo control e intentar que nada se salga demasiado de mis previsiones, aunque ya ves, luego te tiran las torres gemelas y eso está fuera de todas tus previsiones y las de cualquiera, ¿no? Pero siempre he sido muy precavido porque yo siempre he dicho que de mi padre aprendí una gran lección. Y es lo que no se debe de hacer cuando se tiene una empresa. Por desgracia, mi padre no tuvo suerte no tuvo formación empresarial, fue autodidacta, tuvo una gran empresa, llegó a crecer muchísimo, pero la realidad es que llegó un punto en el que no la supo terminar de gestionar, le quedó grande, aunque yo siempre he admirado lo que ha sido capaz de crear y lo que fue capaz de hacer, pero es cierto que aprendí de lo fácil que todo se derrumbó
precisamente por esas debilidades de no haber previsto, de no haberlo atado todo bien, de no tenerlo todo claro. Entonces, yo de mi padre aprendí a ver que se puede emprender y hacer auténticas locuras, ¿no? Porque él tuvo algunos negocios que me fliparon siempre, pero también aprendí lo fácil que era que todo se viniera abajo. Entonces, eso es importante. Siempre he trabajado con esa premisa de me la juego, porque si no te la juegas no hay proyecto. O sea, esto es así, hay que jugársela. Quien no arriesga no gana, eso es una gran verdad. Sí, pero tienes que arriesgar con un poquito de cabeza. Con un poquito de cabeza. Yo, la verdad es que, Vicente, como he dicho antes, pues he dicho un mogollón de cosas en las que estás metidas, porque yo personalmente creo que tú y unos cuantos más que están a tu alrededor, que somos todos amigos, o sea, sois de las personas que estáis constantemente moviendo proyectos y de tantas cosas diferentes. Y lo que tú has dicho antes, la empresa Socarrat Studio, o sea, es polivalente, ¿no? Lo siguiente. Porque no nos da tiempo más. Ya tenéis una buena plantilla, la verdad, porque ¿cuántos trabajadores sois ahora mismo? Pues ahora somos 9, 10. Yo en mi cabeza me pongo a pensar y digo, madre mía, si hay que darle faena a todo el mundo. Y yo quería preguntarte, por ejemplo, una cosa en la que nosotros conocemos muy directamente, que es lo que nos ha unido a empezar la relación que tenemos, es el Festival de la Tomatina. Sí. Tú, a nivel de toda la organización que lleváis, y yo, como una tour operadora, pues cada uno tiene sus prioridades, sus miedos, ¿no? Y yo en mi caso, los años me han hecho experimentar situaciones de decir, madre mía, la que se me va a caer encima ahora mismo como esto no salga bien. Y resulta que un año ha salido mejor que otro y bueno, y a lo mejor al año siguiente me he visto en esa misma tesitura, pero ya haberlo vivido me ha dado unas experiencias de decir, bueno, oye, mañana va a salir el sol y hay que, es lo que hemos dicho antes, si no arriesgas no ganas. Pero es verdad que hay grandes miedos, sobre todo cuando haces cosas con grandes, la Tomatina, pues el aforo está en unas 22.000 personas, ¿no? 22.500. Estamos hablando de algo serio. Cuando vienen esas, porque es inevitable, la mente nos envía siempre mensajes de alerta, de miedo, porque está diseñada a protegernos, ¿no? A sobrevivir. ¿Cómo te has enfrentado tú a esos, porque estoy seguro que en más de una ocasión os habéis planteado algo y hostia, pero esto hay que tener mucho ojo, porque si esto sale mal la podemos liar mucho. Evidentemente lo que dices tú, hay que arriesgar, pero hay que tener cabeza, y sobre todo cuando tienes grandes grupos de gente. ¿Cómo te enfrentas tú a esos miedos, esas dudas, esos posibles problemas, esos miedos principalmente? Porque pues, eso para mí es súper importante en la mentalidad ganadora de tirar hacia adelante siempre. Pues te voy a contar. Antes, cuando estábamos hablando de crear un proyecto, se me ha quedado pendiente decirte que cuando se crea un proyecto siempre hay que disparar alto, porque normalmente el tiro se queda a mitad de camino. Entonces hay que pensar en grande y hay que pensar en grande, porque si no piensas en grande probablemente no vas a imaginar a dónde quieres llegar, ¿no? Y visualizar a dónde quieres estar, como hemos estado comentando antes, ¿no? Acerca de visualizar las cosas es fundamental para tener un objetivo, y luego te quedarás donde te quedes y seguirás creciendo hacia ahí. Pero la realidad es que casi todos los proyectos que hemos hecho los hemos hecho desde poquito, y siempre he hablado con los empresarios con los que colaboramos y que han creado grandes empresas, y todos al final más o menos acaban coincidiendo. Los que las han construido y los que las han creado, todos te dicen un poco lo mismo. Nosotros al principio éramos 2, luego fuimos 3, luego contratamos a 5 más, luego contratamos a 8 y luego a 10 más, y hoy somos 450 trabajadores, con una nave aquí, con otra nave allí, con tal. Pero esto no fue cuando empezamos. No empezamos con 450 trabajadores en una nave. En mi caso, en Socarrat y en casi todos los proyectos que hemos acometido, hemos empezado un poco imaginándolo igual. Hemos empezado imaginándolo qué es lo que queremos llegar a ser, pero vamos a empezar por poquitos. Vamos a empezar por poquitos. Socarrat sucedió así. Socarrat éramos 2, luego fuimos 3, luego hemos llegado a ser 16, ahora somos 10, y evolucionamos tal y como va sucediendo. Al principio facturábamos poquísimo y hemos llegado a tener años de facturación que si el primer año yo hubiera pensado, pero que yo siempre digo, facturación no es beneficio, ¿eh? Esto siempre lo tenemos Miguel y yo, que él lleva la parte comercial, ¿no? y yo la financiera, pues siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Hemos facturado tanto, y yo siempre le digo, sí. Eso, escucharlo todo pero muy bien. Pero facturar no es beneficio. Porque la gente se piensa que hemos facturado tal. Sí que habrás ganado dinero. Tú puedes facturar medio millón de euros
y haber ganado solo 10.000 euros. Sí. Doy fe. No a lo mejor medio millón de euros, pero doy fe que lo que facturas no es lo que ganas. Pero eso es así, eso también lo vas descubriendo luego con el tiempo. Uh-huh. Pero la realidad es que hay que soñar en grande, intentar llegar hasta ahí, ¿no? Y verlo, y querer llegar. Y eso, ¿no? Cuando porque evidentemente el soñar es algo que la verdad es que se suena un poco a película, ¿no? De que te dicen de pequeñito, tú es que si quieres puedes ser lo que quieras. Y parece mentira, pero poco a poco van poniendo pegatinas o tiritas o algo, pero parece como que no te lo acabas de creer, ¿no? Que es una cosa que hay que trabajársela a uno mismo. Y ahí es cuando entran todos esos miedos, ¿no? Porque lo que te digo, estoy seguro que tú has querido montar algo e inconscientemente el cerebro te empieza a decir, pero ¿cómo vas a hacer esto? Pero ¿y si haces esto vas a tener un problema con esto? ¿Y qué va a pensar la gente? ¿Cómo te automotivas tú? ¿Cómo te enfrentas a esos miedos? Pues mira, creo que la clave del éxito de los proyectos en los que yo he estado ha sido la gente de la que me he rodeado. Uh-huh. Porque yo creo que aporté la parte soñadora, la parte visualizadora o la parte de hasta dónde podemos llegar, uh-huh, pero también la parte cauta. Precisamente por esa enseñanza de mi padre, de sí, pero con cuidado. uh-huh. Y siempre me he rodeado de gente a la que le ha gustado soñar y a la que le ha gustado soñar a mi lado, o yo he querido soñar a su lado, ¿no? Uh-huh. Nos hemos compaginado y hemos compatibilizado muy bien, y creo que es fundamental rodearse de buenas personas, de buena gente con esa capacidad y que comparta ilusión, y insisto en lo de ilusión, porque creo que no se debe de hacer nada por dinero. Las cosas se tienen que hacer por ilusión. Eso, perdón que te interrumpa, pero me parece una gran verdad, porque hoy en día yo desde hace un tiempo que decidí hacer el cambio que estoy haciendo personalmente, me estoy dando cuenta que el trabajar por el dinero es casi una lacra. El dinero es la consecuencia de hacer las cosas bien, pero siempre, si haces las cosas bien, tendrás una recompensa. Y el dinero es una consecuencia de hacer las cosas bien. Y jamás ningún proyecto debe de estar impulsado por el ansia de ganar dinero, porque entonces la cagarás. Tiene que estar impulsado por las ganas de disfrutar tú, de que te llene, de que realmente sea un proyecto con el que estés disfrutando, que te haga soñar, que te haga imaginar qué es lo que vas a conseguir y cómo vas a hacer disfrutar a los demás, o cómo vas a hacer que el mundo sea mejor. Cada uno va a tener unas motivaciones. Acordaros bien de esto, porque esto suena, es fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica es más complicado. Pero es una gran verdad. Sí, porque todos necesitamos dinero para vivir. Por supuesto. Y las facturas se pagan con dinero y la comida se paga con dinero. Pero la realidad es que, como ese sea tu objetivo, no vas a disparar bien, no vas a disparar a la diana. Uh-huh. Y por eso te digo que al final, pues bueno, me he juntado con gente que en el momento en el que yo flaqueaba, pues seguramente mandaba la gasolina que yo necesitaba. Que cuando yo decía, pero igual estamos pasando, ¿no? Me decían una burrada tan gorda, disparaban tan alto que yo decía, hostia, pues el caso es que lo que estábamos diciendo tampoco estaba tan mal. Uh-huh. Sí que es verdad, estoy contigo que rodearse con un equipo adecuado lo hace mucho, y sobre todo porque lo decías. El otro día en el primer podcast también hablábamos, José tiene en Cecotec 600 empleados. Y él decía que muchas veces le cuesta encontrar la motivación, transmitir esa motivación que él tiene a sus empleados. Y decía lo importantísimo que es que tus empleados compartan tu ilusión, porque eso va a hacer empujar del carro, más que nada, más que cualquier motivación de dinero, de que si vacaciones, no. O sea, si tú crees en el proyecto que están creyendo tus amigos, o tu jefe, o tus compañeros de empresa, es de las mejores cosas que puede pasar para que un proyecto de verdad empiece a tirar para arriba. Yo a lo largo de mi vida he comprobado en muchas ocasiones cómo la emoción que transmites tú hace que la gente actúe en consecuencia. Y esto me ha sucedido creando Socarrat, creando BTA, pero me ha sucedido también con cosas que a mí me han apasionado y que he creado pasión a mi alrededor. Te voy a poner 2 ejemplos rápidos, concretos, de cosas que han sucedido que luego yo he pensado, hostia, qué miedo me doy. Me compré unas Oculus Quest, unas gafas de realidad virtual, porque me apetecía la tecnología, me encanta y me apetecía vivir la experiencia. Las probé, flipé tanto. Me pareció un universo tan acojonantemente chulo, algo tan potente, que no dejé de contarlo. Necesitaba compartir esa experiencia con la gente que me rodea, con mi vecino, con mi novia, con mis hijas, con mis compañeros de trabajo, con el que me cruzaba. Si veo en el metro a alguien, le cuento lo de las Oculus Quest. El resultado es que si yo ahora contabilizo gente a mi alrededor que se ha comprado unas Oculus Quest, 7 personas se han comprado unas Oculus Quest por influencia directa mía. Para que veáis hasta qué punto la pasión y la emoción hace que la gente no solamente te escuche, sino que además
haga cosas que no estaba en principio planteándose hacer. Ujú. Lo segundo, el geocaching. Me hablabas el otro día. Que el otro día hablaba contigo. Pues de repente descubro un universo nuevo de tesoros escondidos a nivel mundial, que a través de una app puedes ver dónde están las coordenadas, que puedes llegar. Digo, no puedo dejar de hablar de lo potente que es, de lo chulo que es, de que haya gente que se haga unas aventuras que están por ahí ocultas y que tú las vas descubriendo tesoros, descubres cosas ocultas, que es alucinante, o sea, y que al final, ¿qué es lo que consigo? Pues estamos todos practicando geocaching a mi alrededor, o sea, todo el mundo está probando geocaching, todo el mundo lo está haciendo, y dentro de nada estamos nosotros escondiendo tesoros también para que la comunidad los comparta. Entonces, ahí, la emoción... la emoción siempre suma. Yo hice hace un año y medio, 2, hice un curso de formación empresarial, de crecimiento empresarial, y Carlos Delgado, que es el director de la escuela, decía que los buenos negocios siempre van asociados a las emociones. Porque en este caso, las dos historias que tú acabas de contar, las dos te hacen sentir cosas. Y de verdad las emociones, o sea, los recuerdos importantes se crean cuando van asociados a una emoción. Por eso dicen que la música toca tanto, porque cuando escuchas una canción te lleva a esa ruptura o a ese conocimiento de alguien o a un concierto en el que estuviste con un amigo. Y la verdad es que sí, el tema de hoy en día, además es que nos damos cuenta, hoy en día las empresas, las que mejor funcionan en un principio, evidentemente hay algunas cosas más prácticas que otras, pero en realidad hoy la gente ya no compra simplemente por el producto, sino el porqué de ese producto, ¿no? Y bueno, como tú bien has dicho, Steve Jobs es una de las estrellas a nivel mundial que creía en su porqué y tenía algo muy potente, y luego casualmente hacía productos que desarrollaban toda esa ideología. Él siempre decía, y además es una frase que me parece que estoy totalmente de acuerdo, que realmente no hay que trabajar para cubrir las necesidades de la gente, sino crear unas necesidades en la gente que luego cubrirás con tus productos. Si te fijas, yo hablando de las Oculus, a alguien que no tenía la necesidad de comprárselas, le he generado la necesidad de comprárselas y ha acabado comprándose unas gafas de la virtual. Lo mismo con el geocaching o con cualquier cosa. Hay una vez que di una charla de motivadora para el colegio en el que estudié, que es algo que me honró muchísimo, y es que me llamaran para ir a dar una charla de emprendedor al instituto en el que yo estudié, ¿no? Y me tenían como un referente, todavía no me explico muy bien por qué, pero quisieron que fuese allá a dar una charla, y cuando hablaban de mí como un emprendedor, yo siempre les decía que yo no era un emprendedor, sino un apasionador. Creo que emprender cosas es sencillo, pero apasionarse y apasionar a los demás con tu proyecto es lo complicado, es lo que hay que trabajar. Entonces, creo que a mí me gusta mucho más el término ser un apasionador que ser un emprendedor. Es un término que está muy quemado ya. Muy guay, porque además hay una de las cosas que se dice, yo ya hace años que lo escucho esto, que cuando dicen que cuando encuentres tu pasión sentirás como que no trabajas ni un día más, ¿no? Y es verdad. Es verdad, pero es muy complicado. O sea, realmente me ha costado muchos años empezar a ver realmente qué es lo que me apasiona, qué es lo que me hace feliz. Y aquí lanzo una lanza al viento, creo que se dice, para que si estás ahí al otro lado y dices, sí, claro, es que tú tienes muy claro cuál es tu pasión. Creedme que cada uno de los que estáis ahí, como bien digo en este podcast, sois extraordinarios. Y cada uno de vosotros tenéis una pasión, un talento escondido, que si lo buscáis, eso creedme que más pronto o más tarde os va a traer unas alegrías del día a día increíbles. Y aquí tenéis una de las pruebas que estaba diciendo Vicente. Yo lo conozco bien y vamos, es que tiene pasión. Yo cuando voy a hacer las cosas, tiene pasión. O sea, una simple foto en el iPhone no es una simple foto. Esa simple foto siempre tiene una emoción detrás, el buscar este momento, el buscar el divertirse con la gente. Y al final, mi consejo que doy a todo el mundo es que busquéis, porque esa pasión está. Pasa que está un poco escondida. Eso, si tuviéramos todo el mundo la pasión en la mano, este mundo sería, algo increíble. Pero bueno, mi consejo es que con las historias que vamos compartiendo poco a poco busquéis que eso sale. Bueno, Vicente, otra cosa en la que estamos involucrados también de otra forma, aparte de nuestra amistad, es en el festival que creasteis este año. Hubiera sido la tercera edición del festivalazo que hicisteis en Valencia, el Meat Carnival. Y bueno, para los amantes de la carne, ¿qué os voy a contar? Yo uno de ellos, pues bueno, han sido ya 2 ediciones con duraciones diferentes. Este año hubiera sido la tercera y no ha podido ser evidente por el COVID. Yo he vivido
mano a mano contigo, mejor que nunca, las dificultades y las responsabilidades y los miedos, todas las decisiones que hay que tomar cuando se monta un festival de esta talla. Porque si no recuerdo mal, el año pasado, recuérdame, ¿qué número de gente pasó más o menos aproximadamente? 25.000 personas. Pues un cojón, como se dice en mi pueblo, de gente. Que no está nada mal. Y he vivido contigo, con sudor y sangre, lo que es montar, desmontar, organizar, que por aquí va a venir la gente, estoy contigo en que hemos aprendido a pasos de gigante, porque hemos abarcado desde la A hasta la Z. Con las 2 ediciones que has hecho ya, que se han hecho, dinos un par de pistas, un par de cosas así por encima que hayas aprendido en el tema de, no sé, del personal, de la organización, de cómo tú ves una cosa pero luego sale otra. O sea, ¿qué crees que hay que puedas compartir, que se pueda sacar ahí algo de información? A ver, he aprendido, mira, en Meet Carnival he aprendido que cuando creas un proyecto, por muy optimizado que creas que está, hasta que no lo ruedas, no te das cuenta de los palos que habían en las ruedas, o de las piedras que habían en el camino, es imposible tener en cuenta todo, es imposible tener una previsión absoluta de todo. Puede ser, y fíjate que antes lo he dicho, yo soy muy previsor, intento serlo, intento imaginarme distintos escenarios para asegurarme de que de una forma o de otra el proyecto pueda avanzar, pero aún así, con Meet Carnival me di cuenta de que, ostras, a pesar de todas las previsiones, van a salir 100.000 cosas. Y de nuevo volvemos otra vez a lo de antes, que el equipo ahí es lo que cuenta. Haberte rodeado de un buen equipo que sepa resolver, que sepa salir del paso, que tengan actitud, que tengan una sonrisa a pesar de tener bambollas en los pies, es fundamental. Doy fe de eso, porque el año pasado yo recuerdo midiendo mi teléfono, no sé si teníamos una media de, no sé, 27 o 28 kilómetros al día. Y 27 kilómetros en un recinto que era grande, pero no era ninguna barbaridad, la verdad. Pues bueno, mira, Vicente, me gustaría que nos dieras desde tu punto de vista alguna clave que consideres fundamental para que un proyecto tenga éxito. Pues yo creo que con la conversación que hemos tenido las hemos nombrado un poco de pasada, ¿no? Una es la pasión, es apasionarse por lo que hagas, pero fíjate, no elegir lo que vas a hacer y entonces intentar apasionarte, sino encontrar tu pasión y sobre ella construir, porque todos tenemos algo que nos apasiona, y si nos apasiona, alguien va a querer compartirlo y alguien va a querer también vivir esa pasión. Conviértelo en un negocio, ¿no? Probablemente se puede. Es uno de los retos. Probablemente se puede. Y la otra es algo que lo hemos dicho, ¿no? Visualiza dónde quieres llegar, dispara alto, y yo siempre recuerdo una anécdota que cuenta Jim Carrey, cuando él empezó en el mundo del humor y haciendo stand-up comedy y saliendo por ahí todo el rollo. Él dice que llegó un día a casa y se sentó y dijo: me voy a poner una meta, voy a ganar $1 millón. Y dijo, pero voy a visualizar que he ganado $1 millón. ¿Y qué es lo que hizo? Sacó su talonario de cheques y se firmó un cheque a su nombre por $1 millón. Y se pagó a sí mismo $1 millón y se lo guardó en la cartera. Y dijo, este cheque lo haré efectivo porque voy a ganarlos. Lo metió en su cartera, la llevó con él, y él visualizaba que iba a ganar $1 millón, porque esa fue su forma de visualizar el éxito. Antes hemos dicho que no tienes que ir a por el dinero, y lo mantengo, creo que es cierto, pero creo que hay que ponerse metas. Jim Carrey decidió que su meta era ese símbolo. Yo creo que no era ya tanto el dinero como el símbolo de haberse metido un pago del futuro en su propio bolsillo, con lo cual él ya no se podía fallar a sí mismo. Él tenía que pagarse lo que se había prometido, con lo cual trabajó en esa línea, y entiendo que pues lo que fue haciendo es trabajar mucho más su caché, hacer que cada vez le pudieran pagar más, ir haciendo actuaciones y conseguir un mejor manager, porque él tenía claro que tenía una deuda consigo mismo. Eso va mucho en la línea de muchas cosas que estoy aprendiendo últimamente. Hay un concepto que evidentemente hay que ponerse objetivos, ¿no? Que es muy importante saber dónde quieres ir. Ya no tanto el que sea obligatorio llegar a esos objetivos, pero por lo menos saber esa dirección en la que vas, ¿no? Porque si no sabes hacia dónde vas, es muy fácil, con todas las distracciones que tenemos hoy en día, perdernos por el camino. Y una de las cosas que se hablaba es que
como con el tema que acabas de decir de Jim Carrey, ya no es a lo mejor ganar ese $1 millón, es Solo en un qué símbolo. persona te tienes que convertir para llegar a Correcto. conseguir eso. En este caso, tendría que mejorar su capacidad para actuar, su capacidad para abordar mayores proyectos. O sea, eso es lo bonito, ¿no? Porque La al realidad final... es que él quería actuar delante de Estados Unidos, quería actuar delante del mundo y quería ser un primera espada del humor. Y lo fue. Y lo fue, Y lo y consiguió, tanto, lo que consiguió. nos hemos reído con De hecho, haciendo- luego cuenta la historia de cuando lo consiguió. Ajá. Y se pagó el $1 millón Sí. por fin. O sea, que lo hizo. Nada, habrá que empezar a escribirse cheques en otros y meterse en el bolsillo. Pero cada uno tenemos nuestras motivaciones. Sí, ¿no? Al final, él lo encontró así. Lo importante es tenerlas y empezar a mover ficha. A lo Si mejor, no- a lo mejor tu motivación es tu familia, son tus hijas, Ujú. es verlas felices, es conseguir que viajen, pues eso te va a dar seguramente gasolina para hacer cosas. Es importante encontrar tu gasolina para tirar para adelante. Pues bueno, Vicente, mira, vamos a pasar a la sección donde le hago 3 preguntas a cada invitado. Y en estas preguntas, la verdad es que, bueno, de toda la conversación que estamos teniendo, pues evidentemente ya hay muchos puntos importantes, ¿no? Hay pistas y sensaciones, cosas que la gente puede sacar. En estas 3 voy todavía más directo. ¿Cuál ha sido uno de los mayores aprendizajes en tu vida hasta el día de hoy, Vicente? Pues yo creo que lo hemos comentado antes, el aprendizaje de lo que no se tiene que hacer. Es tan importante saber estar entusiasmado y saber llegar lejos y saber querer lo que quieres y saber encontrar tu pasión, como también saber ponerle un cierto entorno y saber aprender de los fallos de los demás. Mi padre, lo he contado antes, tuvo una desgracia porque se le fue al traste una empresa en la que había trabajado durante muchísimos años, y yo vi eso desde de pequeño, y eso me hizo darme cuenta de que a pesar de que estás consiguiendo el éxito, no te tienes que relajar ni tienes que dormirte en los laureles, sino que tienes que seguir controlando. Dicen que eres el resultado de las 4 o 5 personas con las que más te juntas. Uh-huh. Y yo me estoy dando cuenta en los últimos años que es totalmente cierto. Que si tú quieres, por ejemplo, empezar cosas a tema empresarial o crecimiento personal o lo que sea, si la gente de tu alrededor no está en esa onda o con esos sentimientos como tú, no vas a poder crecer. Sí, sí. Y me parece es algo que te hace pensar. La verdad es que te hace pensar. Antes hablábamos de que emprender no es nada si no apasiona. Uh-huh. Y que realmente acabar dedicándote a algo que te apasione es acabar no trabajando jamás en tu vida. Uh-huh. Porque te vas a dedicar a una cosa que te va a alucinar, que te va a flipar, que vas a levantarte todos los días con muchísimas ganas, o todas las noches, depende, igual, Uh-huh. cuando trabajes o cuando sea lo que quieras hacer. Eso pero es- que te apasione. verdad. Es que todos los proyectos a lo largo de mi vida han sido producto de la pasión y producto de algo que a mí me ha emocionado tanto, que he Ujú. necesitado compartirlo, que he necesitado crear algo y que he necesitado convertirlo en algo sólido. Y eso me ha hecho decir en muchas ocasiones que yo soy de esas personas que tienen la fortuna de levantarse por las mañanas con ganas, porque no trabajo. Uh-huh. Me dedico a lo que me apasiona. Ojalá hubiera una varita que nos tocara y toma, a disfrutar de lo que de verdad disfrutas haciendo. Pero se puede. Pero se está, no, puede. no. La prueba la tenéis aquí en Vicente. La ventaja no es que se pueda, es que existe. Es que Existe. de lo que pueden estar totalmente seguros es de que hay algo que les apasiona, seguro. Correcto. Hay que buscarlo. Otro día hablaremos de unas herramientas que yo estaba aprendiendo de un chico de Londres que me parecen súper potentes, que es una forma muy inteligente y muy guay para poder descubrir realmente tus pasiones entre lo que tú te gusta y lo que la gente dice que tú eres bueno. Otro día lo compartiremos. Pues bueno, Vicente, estamos llegando casi al final del podcast de la tribu de gente extraordinaria. Estoy muy contento. La verdad es que este podcast es un poco más largo que el primero, pero bueno, esto es parte del proceso que vamos a ir aprendiendo. Me gustan mucho todas las historias que me has contado, porque además algunas de ellas las sabía y otras no. Antes de despedirnos, quisiera darte las gracias por darme la oportunidad a mí y a los oyentes de poder ahí extraer ese jugo de estas preguntas. Y antes de despedirnos, nos vamos a despedir. Te voy a dejar la pregunta que también le pregunto a todos los invitados antes de despedirnos, y es: ¿qué significa para ti ser una persona extraordinaria? Lo de ser una persona extraordinaria es algo que es un título que estás poniéndome tú, que no necesariamente considero. O sea, creo que todos somos personas extraordinarias. Y no es falso orgullo. Es que de verdad creo que todos tenemos habilidades, todos somos muy buenos en algo. Uh-huh. Y eso
si sabemos encontrarlo, nos hará ser extraordinarios. Entonces, creo que en mi caso, tal vez, es que he encontrado algo que me apasiona y lo transmito. Y al transmitir pasión, la gente se emociona contigo y te mira y dice, ostras, este tío hace cosas molonas, ¿sabes? Pero es que yo también veo que tú haces cosas molonas y me pareces extraordinario. Y toda la gente que descubro que le apasiona lo que hace, me flipa lo extraordinarios que son. Todos tenemos una persona extraordinaria dentro. Ahí te voy a dar totalmente la razón, porque es una de las cosas que digo en el podcast cada 2x3 y en mi cuenta de Instagram, que todo el mundo somos extraordinarios. Todos tenemos un ser dentro extraordinario que solo falta buscarlo un poquito y rebuscar ahí dentro, porque es que cada uno de vosotros y nosotros somos únicos. Sí. No hay nadie exactamente igual que vosotros, y que si encontráis eso que os hace extraordinarios, que está ahí, solo hay que intentar empezar a buscarlo. Que hay algo por lo que moláis mucho. Seguro, segurísimo. Seguro. Pues bueno, Vicente, un abrazo, tío. La verdad es que no te lo puedo agradecer bastante. Encantado. Por ser el segundo invitado en el podcast de la tribu de gente extraordinaria. Pues vamos a acabar aquí el podcast. Simplemente, familia, espero que hayáis sacado, como siempre digo, con todas las preguntas, ese jugo, esa información, esas pistas, esas cositas que digas, joder, esto no lo había pensado yo así, o mira, esto que ha dicho Vicente, me cago en la mano, esto como no lo he pensado yo antes. Y que empecéis a poner esas cosillas en práctica en busca de esa persona extraordinaria que todos tenemos dentro. Una vez más voy a deciros aquí Pepe Pardo a la carga, intentando remover ahí conciencias y el espíritu de cada uno para intentar ser cada día la mejor versión de uno mismo. Y bueno, si te ha gustado este podcast y crees que le puede ayudar a alguien de tus amigos, de tu familia, pues nos puedes encontrar en iVoox. Déjanos un comentario de lo que te ha parecido la entrevista, de cuál ha sido el punto que tú te llevas más importante para ti. Y bueno, pues nada, hasta la próxima entrevista. Un saludo, familia, muy grande, y recordad que sois todos extraordinarios. Un abrazo y hasta la próxima.